Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con factorización de polinomios, el primer tema, y está relacionado con factor común. Recordemos que la factorización es un proceso matemático que consiste en descomponer una expresión algebraica en un producto de expresiones más simples llamadas factores. En otras palabras, la factorización busca encontrar los bloques de construcción que al multiplicarse entre sí dan como resultado la expresión original. Adicionalmente, la factorización es una herramienta fundamental en el álgebra que permite descomponer expresiones algebraicas en sus factores más simples. Veamos acá cómo es que vamos a trabajar la factorización en estos videos. Inicialmente, recordemos que existen los siguientes casos. Para no hablar de los 10 casos de factorización, vamos a identificarlo como 3 casos. Vamos a hablarlo para polinomios, para trinomios y para binomios. Es la forma como vamos a trabajar la factorización aquí en este canal y en estos videos. Inicialmente vamos a trabajar la factorización para polinomios. Tenemos en cuenta para polinomios los siguientes casos. Tenemos factor común por agrupación de términos y lo que nosotros llamamos cubo perfecto de binomios. Estos 3 casos lo vamos a trabajar como casos de factorización para polinomios. Para trinomios vamos a tener en cuenta el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Estos 4 casos serían casos para trinomios. Y para binomios vamos a ver la factorización como la diferencia de cuadrados perfectos, la suma o diferencia de cubos perfectos y lo que llamamos suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, si observamos ahí, tenemos los 10 casos de factorización, pero cada caso lo vamos a manejar como si fueran polinomios, trinomios y binomios. ¿Por qué lo vamos a manejar de esta manera? Porque eso me va a permitir descartar varios casos. Si yo estoy trabajando un caso de factorización de polinomios, obviamente ya hay 7 casos que voy a descartar y me va a quedar más fácil identificar un caso, ya sea factor común por agrupación de términos o cubo perfecto. Si la trabajo por trinomios, pues estaría descartando 6 casos, porque tendría solo 4 casos para identificar el polinomio. Y si lo trabajo por binomios, de igual manera, al haber 3 casos de factorización por binomios, pues vamos a descartar 7 casos para poder identificar más rápido los casos de factorización. Es por eso que lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, y acá para nuestro ejemplo, pues vamos a trabajar factor común en este video inicialmente. O sea, inicialmente en este video de factorización de polinomios 1 que llamamos, solo vamos a trabajar el tema de factor común. Veamos aquí qué es lo que debo tener en cuenta para trabajar un caso de polinomios. Como vamos a trabajar factor común, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos para poder resolver este tipo de factorización. Entonces, el primero es que debemos tener en cuenta que un polinomio puede tener 2 o más términos. O sea, se nos puede disfrazar de binomio o se nos puede disfrazar de trinomio. Pero es importante identificar primero el factor común, porque se puede disfrazar de cualquier caso, ¿no? ¿Qué otro paso debo tener en cuenta? Que debemos observar el polinomio y determinar si existe un número común que esté en todos los términos y sacarlo fuera del paréntesis. O sea, para el factor común, lo que yo identifico independientemente de los términos que tenga el polinomio, después más de 2, o sea, puede ser un binomio, debo identificar que no tenga factor común, o más bien, que tenga factor común. Y si tiene factor común, pues identificar ese factor común para poderlo sacar de los paréntesis. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que en cada uno de los factores debemos identificar las letras que estén en cada uno de los términos. O sea, no solo es identificar los números que esté posiblemente en cada uno de los términos, sino también debemos identificar la letra que esté en todos los términos. Y si la letra está en todos los términos, pues debemos extraer esa letra con su menor exponente. La letra o las letras que hagan parte del polinomio que vayamos a factorizar. Entonces recordemos rápidamente lo que acabamos de decir acá. ¿Qué pasos debemos tener en cuenta? Primero, que puede tener 2 o más términos porque es un polinomio. Recordemos que un polinomio es cualquier expresión algebraica que tenga 2 o más términos. Además, debemos tener en cuenta que si existe en el polinomio un número común en cada uno de los términos del polinomio, pues ese número común sacamos el mayor número que se encuentra en cada uno de los términos. Y también debemos identificar en la parte literal las letras que sean común en cada uno de los términos y sacamos esa letra con su menor exponente. Para entenderlo mejor, veamos acá algunos ejemplos sobre factor común. Tenemos estos ejercicios propuestos. Vamos a factorar descomponiendo factores. Por lo general, ese es el enunciado que nos va a salir siempre en nuestros ejercicios. Y tenemos este ejemplo, 2m más 4. Si observamos aquí, tenemos 2 términos y lo único que vemos en común
es que existe un múltiplo que es el 2 que está en cada uno de los términos. En este caso yo debo sacar el número. No hay letras, pero hay números. En este caso el número común es el 2, o sea que factorizado me queda que es 2 por m más 2, o sea es el número que se encuentra en cada uno de los términos. ¿Cómo puedo comprobar de que está bien factorizado? Pues multiplicando. 2 por m me da 2m y 2 por 2 me da 4. Es exactamente el ejemplo inicial. Entonces esa es la forma como factorizamos en este caso los números. Veamos acá otro ejemplo. Aquí tenemos 3x cuadrado más 4xy. Aquí no podemos factorizar los números porque no son múltiplos entre sí, pero sí tenemos en común la letra. Y vamos a sacar la letra que esté en común en cada uno de los términos con su menor exponente. En este caso solo la x. Y esto me va a quedar que esto es igual a x por 3x más 4y, que sería la factorización del término de arriba. Si observamos, si multiplicamos x por 3x me da 3x cuadrado, si multiplicamos x por 4y me va a quedar 4xy. Esa es la forma como descomponemos en dos factores. Veamos otro ejemplo. Aquí 8x a la 3y al cuadrado menos 6x al cuadrado y al cuadrado más 4xy al cuadrado. Observemos que en cada uno de estos casos, si nosotros contamos aquí, había un binomio y aquí también había un binomio. Entonces, al sacar factor común, estamos descartando que sea cualquier caso para binomios. Aquí tenemos un ejemplo con tres términos, o sea, podría ser un trinomio. Pero lo primero que identificamos siempre que vayamos a factorizar, lo primero que debemos hacer es mirar si hay factor común. Si hay factor común, pues deja de ser o un binomio o un trinomio, pasa a ser un polinomio y es un caso para polinomios, como es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos una expresión algebraica de tres términos, podemos pensar que es un trinomio, pero con el solo hecho de que haya factor común, ya deja de ser un trinomio para ser un polinomio. Entonces, para este ejemplo, el menor número que se encuentra en todos, que es múltiplo de todos, es el 2. Y las letras con su menor exponente es la x y la y al cuadrado, o sea que el factor común es 2xy al cuadrado. Y buscamos un número que multiplicado por 2xy al cuadrado me dé el primero de acá, sería 4x cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por 2xy al cuadrado me dé el término de acá, entonces sería 2 por 3, 6, 6x por x, x cuadrado y cuadrado. Y buscamos un número que multiplicado por 2xy al cuadrado me dé 4xy al cuadrado, o sea 2. Y esa es la forma como factorizamos esta expresión. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos nuevamente un trinomio. Si observamos hay factor común, entonces descartamos de que sea un trinomio. Como vemos que hay factor común en letras, tenemos como común la m con su menor exponente, en este caso m a la 1, y la n con su menor exponente también, en este caso n a la 1. Si vemos los números no son múltiplos entre sí, o sea no podemos sacar los números, pero podemos sacar las letras. En este caso sacamos mn como factor común y buscamos un número que multiplicado por mn me dé 5m a la 3n a la 3, o sea 5m al cuadrado en el cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por mn me dé menos 12m al cuadrado en el cuadrado, o sea menos 12mn. Y buscamos un número que multiplicado por mn me dé más 6mn, en este caso pues más 6. 6 por mn pues más 6mn. Y esta es la forma como seguimos descomponiendo este polinomio en dos factores. Veamos acá otro ejemplo. Nuevamente contamos los términos 1, 2, 3, 4. Esto ya es un caso para polinomios. Solo tenemos tres casos, ¿no? Factor común. Si vemos que hay factor común en cada uno de los términos, perfecto. Vemos como factor común que está los números porque son múltiplos entre sí. El mayor número que está en todos, en este caso, es el 6. Porque el 6 está contenido en 24, en 12 y en 18. Y la letra con su menor exponente, en este caso es la A. O sea que mi factor común aquí es 6A, porque la B como letra no se encuentra en el último término. O sea que nuestro factor común para esta expresión es 6A. Y buscamos un número que multiplicado por 6A me dé 24, A a la 4B a la 3. Ese caso es 6A por 4A a la 3B a la 3, me queda 6 por 4, 24, A a la 4B a la 3. Buscamos un número que multiplicado por 6A me dé 12, A a la 3B a la 2. Eso es 2A al cuadrado B al cuadrado. Multiplicado por 6, 2 por 6, 12, A a la 3, B a la 2. Y buscamos un número que multiplicado por 6A me dé 18, A a la 2B, o sea 3AB. 6 por 3, 18, A por A al cuadrado, B. Y buscamos un número que multiplicado por 6A me dé menos 6A, o sea 6A por menos 1. Y esa es la forma como factorizamos. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos 25x a la 6y a la 2 menos 15x a la 5y a la 3 más 5x a la 4y a la 4 menos 10x a la 3y a la 5 más 20x a la 2y a la 6. Así por simple inspección podemos ver que tenemos un múltiplo de 5 en cada uno de estos números, o sea que el mayor número que está contenido en todos es el 5. Y con respecto a las letras vemos que está la x
a la 2 como el de menor exponente y y a la 2 como el de menor exponente. O sea que nuestro factor común aquí va a ser 5x a la 2 y a la 2. Y buscamos entonces un número que multiplicado por este de acá me dé 25x a la 6 y a la 2. O sea, 5 por 5, 25, x a la 4 por x a la 2, x a la 6 y a la 2. Menos un número que multiplicado por 5, x2 y a la 2 me dé 15, x a la 5 y a la 3. Ese sería 5 por 3, 15, más por menos, x a la 2 más x a la 3, x a la 5, y a la 2 más y a la 1, y a la 3. De igual manera, un número que multiplicado por 5x a la 2 y a la 2 me da 5x a la 4 y a la 4, pues x a la 2 y a la 2. De igual manera, un número que multiplicado por 5x a la 2 y a la 2 me da menos 10x a la 3 y a la 5, sería 5 por 2, 10, menos 10, x a la 2 por x, x a la 3 y a la 2 por y a la 3, y a la 5. Y tenemos por último un número que multiplicado por 5 me dé 20, en este caso es 5 por 4, x a la 2, y a la 2 más y a la 4, y a la 6. Esa sería la forma como nosotros podemos factorizar estos polinomios con el factor común. Al igual como en todos los casos, pues inicialmente ya tenemos aquí 5 términos, pues era un polinomio, pues y fácilmente observamos que había un múltiplo común en cada uno de ellos, pues necesariamente era factor común. Ahora, veamos aquí algunos casos especiales que hay para los factor común, que también es importante entenderlos. Si nosotros observamos acá, a simple vista vemos que el m más 4 es el factor común. O sea que aquí nuestro término semejante es m más 4 y lo podemos sacar como factor común y sería igual a m más 4 multiplicado por a más b. O sea, se cruzan estos dos números. Veamos acá otro ejercicio. 5p por x cuadrado más 3y menos 3q por x cuadrado más 3y. Si observamos este término como tal, x cuadrado más 3y es el factor común que hay acá. Entonces lo podemos sacar, sería x cuadrado más 3y y nos queda 5p menos 3q como el otro factor. Y este sería mi ejercicio factorizado. Veamos otro ejemplo. X a la 3 y a la 2 menos 7 más 6m por x a la 3 y a la 2 menos 7. Como podemos observar, son diferentes, siguen siendo casos de factor común. Aquí en apariencia tenemos 1, 2, 3 términos, pero si agrupamos los dos primeros vamos a observar lo siguiente. Si nosotros agrupamos estos dos primeros nos queda convertido como en dos términos y exactamente nos queda un caso especial muy parecido a los anteriores, donde puedo sacar como factor común x a la 3 y a la 2 menos 7, y aquí el número que me acompaña a este factor es el 1, sería igual a 1 más 6m, son los números que se cruzan, y este sería mi descomposición factorial para este ejercicio. Observemos que es un caso especial donde tuve que necesariamente valerme este paréntesis para poder interpretar mejor o visualizar mejor esta factorización. Esto también es otro caso especial, ¿no? Veamos otro ejemplo que se nos puede presentar. Aquí si observamos en apariencia estos dos términos son similares, pero uno es negativo mientras este es positivo y este de acá es positivo mientras el otro es negativo. Aquí tengo que jugar es con el signo. El factor común podríamos decir que es el mismo. Entonces, ¿qué hago yo acá? Esta primera parte no se me modifica, pero acá lo que hago es sacar el menos. Al sacar el menos, esto me va a quedar más y aquí me cambia el sentido de mi expresión algebraica. Este que estaba negativo pasa a ser positivo y este que estaba positivo pasa a ser negativo. Entonces no me va a cambiar para nada el sentido de la expresión. ¿Por qué? Porque si yo aplicaba menos por menos, este me iba a dar más. Que lo mismo que decir más por más sigue siendo positivo este de acá. Y menos por más me va a quedar menos esta expresión de acá, que es lo mismo que decir más por menos el de acá. O sea que en sí el ordenar esta expresión de esta forma simplemente me permite cambiar el sentido de la expresión y de esa manera puedo ordenar el polinomio para poder sacar el factor común. Es un juego matemático que hago aquí para poder introducir el signo negativo dentro del paréntesis y cambiarle el sentido a esta expresión. Entonces ahora sí veo que me quedó como factor común el 3m a la 3 n a la 3 menos 4m al cuadrado n a la 2, que lo saco como factor común y cruzo los otros dos números, el 4x más 3y. Si observamos bien, aquí todavía tengo factor común en este polinomio de acá. Entonces simplemente puedo sacar como factor común el m al cuadrado n al cuadrado, o sea que también puedo seguir factorizando. Me queda m al cuadrado n al cuadrado por 3mn como factor común
menos 4m al cuadrado n al cuadrado, multiplicado por 4x más 3y, y ese sería el resultado final de este ejercicio. Entonces, como nos damos cuenta, son casos especiales de factor común que se nos pueden presentar en los ejercicios. Veamos acá otro ejemplo. Aquí es un ejemplo un poco más grande. 2x multiplicado por 4 al cuadrado b a la 3 menos 5m más 3y multiplicado por 4a a la 4 b a la 3 menos 5m menos 5z multiplicado por 4a a la 4 b a la 3 menos 5m. Si observamos acá, por simple inspección, nuestro factor común es esta expresión, 4a a la 4 b a la 3 menos 5m. Y lo multiplicamos ¿por qué? Por 2x más 3y menos 5z, que vendría a ser los números que acompañan cada una de estas expresiones algebraicas. Y de ahí quedaría este ejercicio factorizado, descompuesto en dos factores. Bueno, veamos acá un ejercicio de aplicación donde veamos cómo es que trabajamos estos temas en los ejercicios. Hay el perímetro de la siguiente figura y descompongan dos términos. Entonces me dan este triángulo y a ese triángulo me le acompañan algunos datos adicionales. Tengo A, B y C. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues inicialmente lo primero que voy a hacer es sacar los datos de este problema. Tengo la base que es A, que A es igual a 5x por 2m menos n. Tengo esta altura que es B, que es 4y por 2m menos n. Y tengo la hipotenusa de este triángulo que es 6z por 2m menos n. Me mandan hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados, ¿cierto? Aquí, ¿qué sabemos? Que cada uno de estos lados, A va a ser el cateto 1, B va a ser mi cateto 2 y C es la hipotenusa del triángulo. P, ¿qué viene siendo? Pues el perímetro. ¿Y cómo hallamos el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados, o sea, va a ser sumar A más B más C. Si yo sumo A más B más C, pues A es 5x por 2m menos n, B es 4y por 2m menos n y C equivale a decir 6z por 2m menos n. Si nosotros observamos aquí, encontramos que el factor común es 2m menos n, lo saco como factor común y multiplicamos 5x más 4y más 6z, que es muy parecido al ejercicio anterior que estábamos trabajando, y esa sería la solución de mi ejercicio. Esa es la forma como yo calcularía el perímetro para este ejercicio, descomponiéndolo en dos términos. Bueno, espero les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.